lo largo de la historia, la imaginación del ser humano ha dado lugar a diversos objetos que, empleando diferentes soportes, se han utilizado en contextos formales y no formales, para transmitir y compartir ideas. Aunque la mayoría de estos materiales pueden ser considerados como del tipo didáctico, solamente un subconjunto de ellos cumple con las características que permiten que se les considere como materiales didácticos impresos. A lo largo de un largo periodo de tiempo, el desarrollo y uso de materiales ha estado ligado al ámbito de la educación formal, en los niveles de educación básica y media. Hoy hablaremos sobre la historia de los tipos de materiales didácticos impresos y cómo realizarlos. Como primer punto tenemos el hito de la democratización, la imprenta. La invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg a mediados del siglo representó el punto de reflexión más drástico de la historia de la educación, ya que despojó al conocimiento de su carácter exclusivo y elitista para convertirlo en un bien público y reproducirlo. Como segundo punto tendríamos la evolución del diseño instruccional, que sería la iconografía y señalítica visual. El otro sería lenguaje y transposición didáctica y la organización para la autonomía. Como tercer punto serían las fases cruciales para su realización, que serían el análisis. Antes de escribir una sola palabra es importante definir el destinatario. Como segundo sería el desarrollo del contenido, y ahí es donde se redactaría el cuerpo del texto. La diagramación. No es solamente acomodar las fotos, sino que también es como gestionar el espacio en blanco. Y por último, la revisión de pilotaje. Ningún material debería ir a una imprenta masiva sin antes haber pasado por cierto grupo de personas. Y como último punto sería el material impreso en la era digital. En la actualidad el material impreso ha experimentado una revalorización estratégica frente a la hegemonía digital, consolidándose como un soporte de descomposición productiva que mitiga la fragmentación de la atención y la fatiga visual provocada por las pantallas. De este modo, la visión general histórica de los materiales didácticos impresos permiten identificar sus funciones iniciales, su función en la educación, las innovaciones y cambios tecnológicos que han tenido en el hogar. El análisis incluye que estos materiales desempeñan un papel crucial en la educación, tanto formal como informal, y el contexto de informancia y en contextos de distintas definiciones de la naturaleza. Muchas gracias. Hablar sobre los tipos de materiales didácticos y su clasificación. Esto destacando de que los materiales didácticos impresos son un recurso en formato de papel que se utilizan para enseñar, guiar y reforzar el aprendizaje. A pesar del avance de la tecnología, estos siguen siendo muy importantes porque permiten presentar información de manera organizada, visual y accesible para todos los estudiantes. Entre los tipos de materiales impresos encontramos varios, como es el libro de texto. Estos son los más utilizados, ya que estos contienen información teórica, ejemplos y actividades que sirven como base para el aprendizaje. También encontramos los cuadernos de trabajo, ya que estos incluyen ejercicios y actividades prácticas que ayudan a reforzar lo aprendido en clase. También están las guías didácticas. Estas orientan el aprendizaje paso a paso y estas suelen incluir objetivos, instrucciones y actividades. Además también encontramos los folletos, los trípticos, y estos representan información breve y resumida. También están los carteles y los afiches, que son más visuales, buscan captar la atención del estudiante de una manera más rápida. También por último están las infografías impresas. Estas combinan imágenes y textos para explicar información de forma más clara y dinámica. Ahora bien,
Los materiales también se pueden clasificar de diferentes maneras. Primero, según su función, que estas dividen en materiales informativos que transmiten conocimiento, materiales de ejercitación que permiten practicar y materiales motivacionales que buscan captar el interés del estudiante. También se pueden clasificar según su contenido, en teóricos, prácticos y mixtos. Esto dependiendo de si presentan solo información, solo actividades o un poco de ambos. Y por último está el formato, según su formato. Estos se clasifican en materiales extensos como son los libros, materiales breves como son los folletos y materiales visuales como pueden ser los carteles e infografías. Como punto final de mi presentación, la clasificación de los materiales didácticos impresos es importante porque permite seleccionar el recurso más adecuado según el objetivo de aprendizaje y facilitando su enseñanza más efectiva. Muchas gracias. La importancia de los recursos didácticos. Los recursos didácticos hoy en día forman parte de la educación y muy importantes en el aprendizaje autónomo, ya que la tecnología es parte de nuestro día a día y los recursos didácticos impresos nos brindan educación de una manera autónoma. Hay muchas características que derivan la importancia de los recursos didácticos, entre ellas, como ya mencioné, el aprendizaje autónomo, ya que al adquirir un libro, una revista, un folleto, etc., adquieres información sin depender de ningún tipo de tecnología y es algo que te puede perdurar por mucho tiempo, ya que como sabemos, con la tecnología es fácil perder archivos donde tenías guardado tu documento que ya no esté, etc., y esto es una seguridad que nos brindan los recursos didácticos. También que nos brinda un aprendizaje de manera más estructurada, y aquí es cuando entramos los diseñadores, ya que cada recurso gráfico y recurso didáctico tiene un propósito y los diseñadores son encargados de diseñar recursos que vayan completamente acordes a su público. Por ejemplo, las revistas para niños tienen diseños, tipografías, imágenes acordes para niños. Esto hace que el aprendizaje sea más efectivo y más dinámico. Actualmente con la tecnología, la educación se ve completamente limitada a depender del internet. Y aquí es cuando tenemos que conservar estos recursos didácticos, ya que el conocimiento debe prevalecer en los jóvenes y en el resto del mundo. También que los recursos didácticos nos brindan una educación más estructurada, ya que como ya vienen organizados con índice, ejemplo, un libro de educación de matemáticas ya viene estructurado para que tú vayas aprendiendo poco a poco, cosa que el internet muchas veces no nos facilita, ya que nos brinda una gran cantidad de información sin un orden en específico. También que los recursos didácticos son muy importantes para la educación para las personas con menores recursos, ya que al no tener acceso a internet o tener dificultades, el compartir un libro, una revista o un folleto puede salvar vidas y brindar una gran variedad de educación a distintos tipos de comunidades. Por ello, como diseñadores, tenemos que tener siempre presente la importancia de estos recursos, ya que nunca sabemos cuándo podremos llegar a estar sin ningún tipo de conexión y debemos seguir teniendo conocimiento. Y aquí juega un papel muy importante de las imprentas, ya que son las encargadas de volver todos estos recursos, todos estos diseños realidad y convertirlos en productos físicos. Entonces, como diseñadores debemos valorar cada uno de estos recursos y aprender más de ellos. El diseño gráfico y la imprenta han mantenido una relación interdependiente desde la invención de la imprenta. Este resumen que intentaré realizar, en él destacaré los elementos clave de esta relación y cómo han evolucionado juntos a lo largo del tiempo. El diseño gráfico se centra más bien en la creación de elementos visuales que comunican mensajes y conceptos.
con la imprenta, los diseñadores gráficos han podido llevar sus creaciones al mundo físico, aumentando la accesibilidad y el alcance de la comunicación visual. La imprenta, especialmente tras la invención de la imprenta de tipos móviles por Johannes Gutenberg en el siglo XV, revolucionó la producción de libros y materiales impresos, permitiendo una difusión masiva de ideas y cultura. A medida que la tecnología avanzó, también lo hizo el diseño gráfico. La llegada de la computación ha permitido a los diseñadores experimentar con tipografía, colores y composiciones de manera que antes no eran posibles. Herramientas de diseño digital como Adobe Illustrator y Photoshop han transformado la forma en la que se conciben y producen los materiales impresos. Estas herramientas hacen posible un diseño más preciso y creativo que puede adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado. Asimismo, la imprenta ha tenido que adaptarse a estos cambios, desde técnicas de impresión offset hasta la impresión digital. La industria ha evolucionado para satisfacer los desafíos y oportunidades del diseño moderno. La impresión de bajo costo y bajo volumen, por ejemplo, ha permitido a los diseñadores pequeños y a las empresas emergentes crear prototipos y materiales de marketing sin necesidad de grandes inversiones iniciales. La colaboración entre diseñadores gráficos y profesionales de la impresión es crucial para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas de calidad y comunicación. La elección de papeles, tintas y técnicas de impresión influyen en cómo se perciben los diseños, lo que destaca la importancia de la comprensión mutua entre ambas disciplinas. En conclusión, el diseño gráfico y la imprenta están intrínsecamente conectados, cada uno influyendo y mejorando al otro. Esta sinergia ha dado lugar a innovaciones y a un enriquecimiento constante de la comunicación visual en nuestra sociedad. Voy a hablarles de las características de los diferentes tipos de materiales didácticos impresos. Como sabemos, los materiales didácticos impresos no son homogéneos. Cada tipo posee características estructurales, funcionales y pedagógicas específicas que responden a distintos objetivos de aprendizaje, como por ejemplo en los libros de texto, que son el recurso impreso más formal dentro del sistema educativo. Vemos sus características, que son la estructura secuencial y progresiva, la rigurosidad conceptual, que es donde se presentan los contenidos validados académicamente, la integración de elementos visuales, las actividades integradas, que son los ejercicios, las preguntas de reflexión y las evaluaciones, y el lenguaje técnico, que se adapta o se ajusta al nivel educativo de cada estudiante. Esto facilita la construcción del sistema del conocimiento y el desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. Otro material didáctico es la guía didáctica o de estudio, que son materiales diseñados para orientar el aprendizaje autónomo o semidirigido. Dentro de sus características podemos mencionar el enfoque instruccional, ya que indica qué hacer, cómo hacerlo y con qué propósito. Tiene un lenguaje directo y operativo, ya que usa frecuente de verbos de acción como analizar, comparar, resolver. Lleva una segmentación del contenido porque va organizado en pasos o actividades. Otra característica es la autoevaluación, ya que incluye preguntas de control o ejercicios prácticos. Y su flexibilidad es porque pueden adaptarse a distintos ritmos de aprendizaje. Esto promueve pues la autonomía, la organización del estudio y del aprendizaje activo. El cuaderno de trabajo, como otro material didáctico que complementa los contenidos teóricos con práctica aplicada. Aquí podemos ver las características, que son carácter práctico, ya que son centrados en ejercicios, actividades y resolución de problemas. Su interacción directa, ya que el estudiante escribe, completa o desarrolla en el propio material. Es un refuerzo de contenidos también, que va alineado con libros de texto o programas educativos. Lleva un diseño funcional, ya que tiene espacios en blanco, diagramas incompletos, actividades guiadas que el estudiante debe desarrollar. Esto favorece la consolidación
del aprendizaje en la repetición significativa y la práctica del estudiante. Los folletos y trípticos educativos. Estos materiales informativos son de formato breve y visualmente atractivos. En sus características podemos mencionar la síntesis de información, ya que es un contenido reducido y directo. Un diseño gráfico estratégico, es de lectura rápida, ya que son estructurados para comprensión inmediata. Y un enfoque divulgativo porque son orientados a la sensibilización o introducción de temas. Son ideales para campañas educativas, promoción de ideas o introducción de contenidos específicos. Los manuales instructivos, como otro material didáctico, están centrados en procedimientos o uso de herramientas. Sus características principales son la orientación práctica, que explica el proceso paso a paso, la secuencialidad clara, que son instrucciones ordenadas cronológicamente, el uso de diagramas y esquemas, que es donde apoya la comprensión de los procesos, y usa un lenguaje preciso, lo que facilita el aprendizaje procedimental y el desarrollo de habilidades técnicas. Otro material didáctico son las cartillas educativas, que son materiales simplificados para públicos específicos o contextos muy básicos. Sus características principales son el lenguaje accesible, ya que es claro, sencillo y directo, el alto contenido visual, porque predominan las ilustraciones, lleva un enfoque temático específico, o sea que lleva un solo tema o un concepto central. El diseño es amigable, ya que es atractivo y fácil de manipular, o sea que son muy útiles en la alfabetización, la educación comunitaria y la formación inicial. Otro material didáctico importante son las hojas informativas o fichas educativas, que son materiales breves para consulta rápida. Dentro de sus características podemos mencionar su formato reducido, ya que su información es muy puntual y organizada. Tenemos la estructura esquemática, ya que se desarrolla en listas, cuadros o definiciones, y su alta portabilidad, que es una fácil distribución, lo que funciona como un refuerzo, recordatorio o herramienta de consulta inmediata. En conclusión, los distintos tipos de materiales didácticos no solo varían en formato, sino en su intencionalidad pedagógica, nivel de interacción y diseño estructural. Su eficacia depende de cómo integran el contenido, forma y función para facilitar el aprendizaje. Cuando están bien diseñados, no solo informan, guían, estructuran y potencian el proceso cognitivo del estudiante.